Sur. Apuntes sobre literatura patagónica. Bueno, bienvenido Pablo a este primer episodio de este podcast que se llama Sur, Apuntes sobre la literatura patagónica. Gracias por aceptar la invitación, por compartir un poco lo que escribís y lo que te interesa acerca de este mundo que es la literatura, ¿no? En este primer episodio vamos a hablar un poco de una temática que nos une, que es la poesía social. Y bueno, antes de empezar a hablar de este tema, que bueno, tiene que ver justamente con encontrar la belleza en temáticas que por ahí son complejas, ¿no? Desde lo social, sí te invito a que nos cuentes un poco de dónde venís, quién sos, y después empezamos a hablar. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Contento de poder estar y eso, de poder compartir, porque en definitiva lo hacemos para eso, para poder compartir y una especie también de encuentro con uno y con los demás. Así que en eso muchas gracias. Y bueno, soy nacido en Esquel. Anduve por muchos lugares de la Argentina y tengo 2 hijos, soy licenciado en Ciencias Geológicas y bueno, me mueve mucho la cuestión literaria desde siempre, y hace unos pocos años, 4 o 5, empecé como a mostrar lo que hacía y a profundizar en darle un tiempo, un espacio de aprendizaje también, porque si había algo que me costaba de pequeño era escribir. Así que, bueno, estamos en el barco. Bien, y que es llamativo esto, ¿no? De lo que estás diciendo sobre darle un espacio para el aprendizaje, porque creo que es un poco lo que nos pasa a todas las personas que nos embarcamos en esto de escribir, que además de tener las ganas y de tener como esa llama que te impulsa a escribir sobre lo que te conmueve, lo que te motiva, bueno, es importante también darle ese espacio para aprender a cómo decir lo que queremos decir, ¿no? Sí. Y después sí cobra otro sentido y otra forma esto de por qué estamos escribiendo lo que escribimos, ¿no? Uh-huh. No sé, sí me gustaría preguntarte para que hablemos un poco sobre por qué a vos qué es lo que te mueve a escribir sobre lo que escribís. Sí. Supongo que es lo esencial desde muchos lugares. Cuando uno busca como una voz propia, sale un poco lo que uno es, y aunque empiece por otro lado, termina en esos lugares. Y creo que en la escritura la voz propia le da valor y se nota cuando un escritor habla desde una vivencia, aunque se disfrace, aunque se oculte, aunque busque, digamos, algo más poético, más lírico, eso aflora y no aflora en cualquier tema. Uno sí es esencialmente, bueno, yo soy militante desde siempre, de familia de militancia también, pero el desafío de la poesía sobre todo es, yo creo, de la literatura, el lugar que más combate contra el sistema, en términos de que pone en discusión también el lenguaje, que es la base de ese sistema, digamos, en el que vivimos, que nos atraviesa y que nos conflictúa también. Entonces creo que es el lugar donde más espacio hay para eso. La rebeldía, abrojo que intuye ruidos del monte, espina que junta agua de los senderos, en tu puño crujen suelos agrietados como barquillos sonoros de la sequía. El hartazgo de los cerros y las mañanas portan la rabia de todos los paisajes, la potencia de nadar en contra de los ríos y el desierto, continente despojado del llanto, la memoria del barro
trae llagas en la tarde, un árbol que sostiene la patria de nuestros muertos, rebeldía en rama de las naranjas contra el hambre, dolor de negro que no visita la herejía. Uno cuando escribe se comparte, en definitiva, ¿no? De una manera bien genuina y se muestra como es. Sí. Con lo que uno tiene para decir, para dar, para contar, y lo que a uno le gusta o quiere o le interesa o le parece importante compartir con los demás, ¿no? Escribir y hacerlo público no es más que compartirse con otras personas, ¿no? Que el otro sepa quién es uno. Sí, también hay como riesgos, ¿no? Uno asume riesgo de exposición, pero también en la poesía social, política, el riesgo del panfleto, que el que lee un panfleto dice, bueno, sí, ya sabemos, o encontrar un tono que complejice y que no se transforme en eso, en una declaración política, sí. También es un desafío. Poder traducir, ¿no? En cuentos o en poesías, sí. Vivencias o historias que te conmuevan sin que eso se transforme justamente en lo que dijiste, en un panfleto político. Es así, es un desafío y es súper difícil también sí, lograrlo. Sí. Poder llegar a que la gente lo lea y no sienta que está leyendo una propaganda política, ¿no? Sí, también la época en la que nosotros escribimos, que también marca, porque para mí como que una de las cosas que vale la pena escribir es leer un tiempo. Y el tiempo a veces está a contrapelo de lo cultural. Entonces, escribir sobre la derrota en tiempos en que uno supuestamente va ganando, o los que con uno más comparte en términos políticos van ganando, también hace a que sea potente, porque la única forma, digamos, que encuentro yo de potencia es pararse en la derrota. Mis libros están parados en el duelo o en la derrota, y encontrar luz ahí es lo que me parece que estoy conforme de haber logrado. Pero por eso nos parecía, digamos, que había un montón de cosas en común para charlar, porque justamente también mis libros están parados desde la derrota, desde el duelo, y darle voz a los derrotados no es sencillo, como vos dijiste, sobre todo en estos tiempos, donde hablar de los derrotados parece que estuviera mal también, porque, bueno, la construcción de los discursos, ¿no? A través del lenguaje también hace que ponerle voz a los derrotados sea de alguna manera, un problema, ¿no? Sí. Anarquista, 24 de mayo de 1993. Las pantuflas le avisaban que estaba arrastrando los pies. Se acostumbró a despertarse a las 4:30 de la mañana. Intuía que el paso del tiempo venía con esos nuevos hábitos. Miró el reloj. 5:15. Se acordó de su padre cuando le decía que el tiempo pasaba muy rápido. Gallego sinvergüenza, tenías razón. Pensó y se le estremeció el pecho, con el recuerdo del hombre que no veía hace unos 50 años. Había nacido en 1894 y si sobrevivía un año más, al año que transcurría, llegaría a cumplir 100. Era la única meta que tenía desde que cumplió 95 años, llegar a los 100. Después de mirar el reloj, salió en búsqueda de su taza de café y prendió la radio. Hacía 3 años que estaba puesta la misma estación, AM. Alguien dijo algo sobre una revolución y recordó sus días de militancia anarquista, cuando rondaba los 17 años. Lejos de la lucha que añoraba René, el locutor se refería a la falsa promesa de una revolución productiva, vociferada por el presidente. Pero la sola mención de aquella palabra le trajo a la memoria su pasado lleno de ideales y el orgullo que manifestaba su padre, también anarquista, cuando lo sabía defendiendo alguna causa. Volvió a mirar el reloj, 6:22. Se le vino a la cabeza el día que pintó una pared por primera vez. Ni Dios, ni patria, ni amo. Y se le erizó la piel.
Notó que no le sucedía eso desde que cantó Volvé mi negra en el oído de María, unos minutos antes de que ella muriera en la cama del hospital. Esa mañana ella lo miró fijo y le dijo que se llevaba ese tango en el alma, porque con él se habían conocido en la primavera de 1927. Después de esa mañana tendría que esperar 3 años y un recuerdo de juventud para que la piel se le convierta otra vez en la de un pollo que recién ha roto la cáscara. Estoy vivo, mira vos, se dijo a sí mismo y sonrió. Cuando María murió, pasó un año completo tirado en la cama. Sus nietos estuvieron despidiéndose de él cada día que lo visitaron. Pero después de 365 días completos, Julia, la mujer que se encargaba de cuidarlo, prendió la radio y él escuchó que alguien nombró a Alicia. Hablaban de los peligros de algo que se llamaba convertibilidad, de narcodólares y de privatizaciones. Sentía que estaba viviendo en un mundo que le era ajeno, hasta que la evocaron a ella, Alicia, su Alicia. El locutor se preguntaba qué diría ella sobre esos años que se avisoraban oscuros. Habían pasado 7 años y 2 semanas desde el día de su muerte, pero mucha gente la extrañaba. Él la había amado cuando tenía 17. Alicia tenía 26 y el apellido francés más hermoso que había escuchado. Se amaron durante todo 1911, pero el fuego del que estaban hechos destruía todo a su paso cuando estaban juntos. Entonces decidieron separarse. Unos años después, él conoció a quien sería su esposa por el resto de su vida. Tenía 33 años y ella 17. Y un año después se enteró por los diarios que Alicia se casó con Juan Bautista. Fue el mismo año en que se alejó de los estruendos de la militancia por pedido de María y se dedicó de tiempo completo a su vida de obrero y a su mujer. Fueron 70 años llenos de calma y amor, aunque no había vuelto a sentir ese fuego que lo arrastraba hacia una causa y hacia una mujer. Vivió en paz hasta 1989, cuando su esposa dejó este mundo, y un año después, el aparato negro le recordó cuánta adrenalina había sentido en brazos de aquella mujer que era una tromba. Su único objetivo era mantenerse vivo para alcanzar la edad de una persona que había amado 70 años atrás. Se preguntaba si este sería su último acto de militancia. Miró otra vez el reloj, 7:30. Sí, esto de mayoritariamente asumir eso como un duelo, es decir, bueno, está vedado en términos culturales, sociales, comunes, es decir, bueno, es una experiencia positiva porque aprendiste algo. Bueno, pero yo estoy sufriendo, loco, déjame, como que permitime que las etapas, también no te quedas todo el tiempo en el duelo, de hecho la escritura es parte de esa elaboración, pero poder expresarlo en el tiempo pasado y también desde eso que uno sintió, o que sintieron los que lo precedieron, decir, bueno, escribí yo los poemas que hablan más de la historia, es esa búsqueda, bueno, a vos te ganaron, pero vinieron otros, seguimos otros, qué sé yo, toda una continuidad histórica que también permite esa reivindicación de decir, bueno, sin embargo estamos parados, sin embargo seguimos peleando, sin embargo, todas esas cuestiones que encontrar un poco eso era también un desafío personal, de decir, bueno, a pesar de la derrota sostenemos, hay un poema que termina, bueno, somos lo que sostenemos cuando estamos en el piso. Esa es un poco el estandarte de ese libro, digamos. Y es que la poesía social justamente permite eso, ¿no? Como sublimar todo eso que conmueve, que inquieta, que afecta más que a una sola persona, ¿no? Que afecta a un colectivo o a un sector, a un grupo, ¿no? Darle forma, darle vida y dejar que eso haga un proceso adentro también para que, por alguna razón, si alguien lo quiere leer, pueda entender un poco el punto de vista que uno tiene, que no quiere decir que sea el punto de vista, pero es un punto de vista. Sí. Y eso ya, a mí por lo menos, me resulta reparador. Es, bueno, en mi caso, por ejemplo, lo que ha pasado es que durante muchos años estuve en algunos proyectos de investigación con la temática, digamos, de los pueblos que antecedieron al Estado rionegrino en la provincia de Río Negro y después, bueno,
la curiosidad me llevó al resto de la Patagonia, ¿no? Y sentir que lo que yo estaba haciendo era interesante, pero que quedaba en un paper, ¿no? O en un congreso que escuchan 10, 15 personas y van a hablar sobre el marco teórico y cosas que no tenían que ver con personas, hechos. Los cuentos y las poesías a mí me permitieron contarle al mundo todo lo que a mí me había impactado y decir, bueno, esto que somos hoy en realidad está construido sobre la base de un montón de otras cosas que, bueno, este sistema educativo, político, social ha hecho que de alguna manera quede encasillado en algunos rótulos o escondido, Sí. o que se le ponga la etiqueta de propaganda, ¿no? Es como si hablas de esto es propaganda, y no, la verdad es que en los hechos esto fue muy fuerte y nosotros no nos podemos reconocer en ese lugar y creemos que somos descendientes de europeos y en realidad somos una mezcla de tantas cosas, también europeos, digo, ¿no? Pero no solo. Sí, sí. El desierto, 24 de mayo de 1891. Estaba al lado de su madre cuando escuchó que los estancieros del sur mandaban a cortar las orejas de sus hermanos para demostrar a cuántos de ellos habían cazado, así como hacían ellos que cazaban guanacos. Cambiaban esas partes mutiladas por monedas, dijeron, y lloró. También llegó el día en que vio cómo quemaban sus tolderías, fusilaban a los que se resistían y se robaban a los niños y a las mujeres, a él y a su mamá. Un tiempo después de ese día, vio también cómo cortaban tendones de Aquiles y testículos a quienes no resistían la caminata hacia la ciudad, que los esperaba a más de 1000 kilómetros. Y cuando llegaron a la ciudad grande, arriados como ganado, vio a aquella madre que no era la suya, reventando a su hijo contra la pared, porque prefirió eso a que se lo llevaran los invasores. Presa del paroxismo de su dolor, tal como lo relatarían las crónicas del cura, que también testigo, se horrorizó. Es que los repartían como se hacen los remates, y las damas de la sociedad de beneficencia los elegían por el porte, pero a él, en esos días, ya se le habían endurecido las lágrimas del pecho. Entonces, esa vez, no lloró. El último año que estuvo vivo en la isla a la que lo habían llevado, mientras extraían esas piedras que luego ornamentarían calles de algunos barrios de la gran ciudad, se enteraron de que el cacique había preferido el suicidio antes que seguir exhibido en aquel museo, como si de una pieza arqueológica se tratara. Y el último día que estuvo vivo, se preguntó una y otra vez quién había cambiado tanto el curso de la vida que conocía, porque cuando era niño corría y era libre. No existían el alambrado ni las rejas que ahora lo mantenían cautivo. Y existía su mamá. Pero un día los obligaron a irse y el fuego arrasó con todo lo que había sobre la tierra. Y otro día se robaron a su madre. Y otro día le cambiaron el nombre y lo bautizaron. Y tuvo que aprender qué significaba esa palabra. Y también tuvo que aprender qué significaba la palabra soldado, porque lo iban a convertir en uno. Y entonces agradeció que se lo llevara la peste que lo encontró confinado, y dejó de hacerse preguntas, y sonrió antes de cerrar los ojos por última vez. En esa discusión de qué se puede decir, qué no, de qué forma, la literatura argentina es un combate sociológico también, político, es decir, desde José Hernández, como esa poesía política, que es Martín Fierro, lo fundacional de esa literatura, de esa rama de la poesía política, está discutida por Borges, por ejemplo. Claro. Que Borges dice, bueno, los paisanos no hablan así, hablan de otras cosas, y pone a la tradición literaria argentina como lo gótico, y bueno, con Bioy Casares, con Ocampo, fundan esa corriente que la literatura argentina está conocida en el exterior por esa corriente, que es la borgiana, digamos. Claro. Entonces, y en eso nosotros tuvimos una oportunidad, digo nosotros porque me reconozco en ese espacio, la poesía de los 90, con Fabián Casas, con Desiderio, con un montón de poetas que rompieron con lo que se puede decir, el mismo Cucurto, empezaron a hablar de otras cosas y rompieron con lo que se podía decir o no
en la poesía. Y a partir de eso se expande en los que pudieron escribir, porque dicen, bueno, si este tipo dijo esto, yo puedo decir todo esto otro. Entonces, creo que es en parte una democratización. Azopardo. Rucci sabía, Ongaro también. Abajo del paraguas cuando llueve más. Si la sábana es corta, las patadas no tardan en llegar. En el sindicato aprendimos a los golpes que cabemos todos. No hace falta empujar. Lo cotidiano, el bondi, la guita, la categoría, los nuestros, los de la otra lista, las agachadas, las roscas, los buitres, los que se la llevan toda. La bronca nos amontona, la derrota nos hace compañeros. El odio nunca fue buen consejero, y todo amor cuando se rompe nos parece ingrato. El esfuerzo de sostener la palabra, el paternalismo del representante, querer cuidar la prole y a veces pifiarla, el verticalismo de los valientes, los cómodos que se esconden. De Genaro, Tosco y el querido Saúl no cambiaron de bando, aunque el camino es laberinto, sostuvieron el paso, tuvieron memoria, no se perdieron. La historia de un delegado, ese que perdió categorías por pelear. Es la historia del otro, el que las agarró antes de empezar. La historia del que tuvo miedo y la del que se plantó. Los hijos de Cipriano Reyes, los hijos de Bandor, los pichones de cada seccional, las 62, los 25, los marrones de Labón, los que empezaron bien y terminaron mal, los naranjas, los verdes y la multicolor. Hay un molde y es identidad, paz, pan y trabajo, las 8 horas de jornada laboral, el lucha y vuelve, el 30 de marzo del 82, la carpa blanca y la marcha federal, el si viene yo paro del 2003, Mar del Plata y Maradona en el tren. El poder de la arcilla no es hablar de la arcilla, la potencia del no le da valor al sí. Con el último orejón del tarro, con el que perdió 1000 veces, armamos un nosotros hasta que vengan los demás. Yo, por ejemplo, estoy transitando una experiencia hermosa. Yo aparte de lo que dije que soy educador popular, desde la militancia también, construido desde la militancia, con cierta formación pedagógica. Y estoy ahora yendo al Galpón Amarillo a dar un taller que lo pensé como decir, bueno, saquemos un libro de cartón con lo que escriben los pibes y voy los lunes y los jueves ahí y hacemos poesía o intentos de ejercicio desde lo que se llama cadáver exquisito y hacemos juegos con el juego. Y bueno, de la idea que yo tenía a la realidad hay un espacio muy grande, no porque no conozca a los pibes y eso, sino porque con esa intencionalidad llegar a que puedan contar algo sobre ellos hoy, hay una distancia y bueno, y hay que hacer el caminito. Sí. Ellos también tienen una historia para contar. Y tienen mucho para decir, ¿no? Lo que pasa es que abrir el juego, abrir espacios, dar la oportunidad de que el otro pueda contar lo que quiere contar, lo que lo conmueve, lo que le duele, lo que le parece injusto, lo que le parece justo. Bueno, es justamente parte de esto que vos decías de democratizar la palabra, ¿no? Y sabemos que, bueno, hay sectores en los que es más difícil que eso suceda porque no está la posibilidad. Entonces, creo que ya el hecho de intentarlo es poético, digo, ¿no? Después, bueno, lo que va surgiendo, lo que va saliendo, la realidad, bueno, habla por sí sola y dice lo que tiene que decir, digo, pero creo que lo que estás contando forma parte de esto de democratizar la palabra y bueno, y que no las estructuras, los cánones y qué se puede decir, qué no. Bueno, nos han abierto la puerta hace unos años para que esto pueda pasar y lo podamos hacer con libertad, digo, ¿no? Sí, ahí pensando en esto que decís, me acordé de una anécdota de Abelardo Castillo. Ajá.
que bueno, más relacionado con cuentos. También tiene un libro publicado de poesía, a mí no me gustó, pero los cuentos son fantásticos, es un narrador de los mejores que yo valoro, digamos. Y él era joven y él cuenta como esa anécdota bastante conocida, que había escrito un cuento y se lo lleva a un viejo que sabía mucho de literatura para que él se lo corrija. Y el viejo le agarra el cuento y se queda solo con el primer renglón y le marca como 5 errores, según el viejo. Y dice, pero ¿por qué escribió esto en vez de al revés? Había dado vuelta como el verbo, la estructura gramatical que hay que respetar. Claro. Y Abelardo, siendo joven, le contesta, lo que pasa es que yo tengo estilo. Claro. Y el viejo dice, antes de tener estilo, primero hay que saber escribir. Entonces, como que también el proceso de corrección ayuda a eso, porque como que yo siento que en esto que fuimos charlando, nos paramos en un lugar de poder decir, pero el proceso de corrección para mí es el proceso más interesante de la escritura. Es súper enriquecedor, porque te permite volver sobre lo que estás diciendo, y eso también es un acto de reflexión, de autorreflexión de lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo, ¿no? Es de las partes, yo coincido plenamente, que es de los momentos de más aprendizaje, porque el primer momento, el de decir todo lo que uno quiere decir, es como si fuera una especie de vómito, entre comillas, ¿no? De todo esto es lo que quiero decir. Y después repensar lo que estás diciendo. Digo, la importancia de la reflexión. No es decir por decir, no es decir a cualquier costo, no es decir de cualquier manera. Sí, en una primera instancia, pero el proceso reflexivo que lleva la corrección, digo, con otros y con uno mismo también, ¿no? Sí. Es de las instancias que nos permite, creo yo, la construcción sobre lo que estamos diciendo. Si no, o sea, son como ideas que quedan, que están muy bien, pero que no tienen la consistencia de lo que uno quiere decir. Ahí yo, en el proceso ese, encontré, yo de música soy medio malísimo en reconocer tono, bueno, soy medio sordo. Y como que encontré que la poesía tiene que tener un tono, que si utilizás determinada palabra, bueno, esta palabra está bien lo que vos querés decir, pero te fuiste del marco donde metiste una nota que no iba, digamos. Un ritmo, ¿no? La poesía tiene un ritmo. Sí. Pero también, aparte del ritmo, el tono con el que decís las cosas. Es decir, bueno, no podés, va todo medio bajón y usás otra palabra, te vas medio en la negativa y decís una palabra que es más florida, digamos. Es decir, respetar eso en términos de todo el recorrido. Como tener como que un te color, marcas, ¿no? claro, eso, el tono también cromático, es más fácil por ahí, gracias. Yo también musicalmente no entiendo nada, así que entiendo mejor en cuestión de colores. Yo soy daltónico. No. Para escribir poesía soy daltónico. Sur. Apuntes sobre literatura patagónica.